Hoy la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados trabajará intensamente para avanzar en el análisis de la reforma educacional. La sesión especial de este viernes se podría extender hasta las 11 de la noche, podría ser incluso, podría ser una larga jornada ya en el Congreso. Vamos a conversar sobre los pormenores de la tramitación del proyecto que pone fin al lucro, el copago y selección. Nos acompaña el diputado de la ADC, presidente de la instancia, Mario Venegas, y el diputado de RN, José Manuel Edwards. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Diputado Venegas, partamos por usted aclarando un tema aquí fundamental. ¿Usted cree que va a haber comisión mixta o no? Tengo la impresión que no. Y esa impresión se basa en el hecho de que efectivamente creo que los cambios que se introdujeron en el Senado, en algunos casos, y nobleza obliga, mejoraron el proyecto. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, de cómo se resolvió el tema de los arriendos con establecimientos, ¿no es cierto?, que tienen diferencias, y esta diferenciación entre los colegios de más de 400 alumnos y de los menores de 400 alumnos, que son pequeños sostenedores que requieren un tiempo más largo, y así se estableció, para poder convertirse en corporaciones sin fines de lucro, pueden, ¿no es cierto? Hay una transitoriedad mayor que hace que, como diría yo, este transatlántico que es el Ministerio de Educación, porque es una cosa enorme, a la hora de cambiarlo de rumbo, como es lo que queremos, no sea un golpe de timón brusco, sino que sea un cambio de rumbo tranquilo, ¿no es cierto?, suave, que evite situaciones que pudieran terminar, ¿cierto?, contraproducentes. Yo creo que escuchamos a la gente cuando nos decían, recuerdo que mis colegas, una de las frases y una de las cuñas, va a ser un Transantiago. Bueno, escucharon los senadores, y los senadores entonces se ocuparon de que todo, cada uno, el fin al copago, ¿no es cierto?, la transición hacia un nuevo régimen sea gradual, de tal manera que vamos a partir en una región del país, luego a 4 y luego... Entonces, o sea, estarían los votos para yo que estimo no que haya comisión mixta. Sí, porque las cuestiones en las que tenemos algunas diferencias y que las señalamos públicamente no son del corazón mismo. Por ejemplo, quedamos que se nos cayó una indicación que pedíamos que no se aplicaran pruebas incluso en los colegios particulares pagados. Eso. Sí. Bueno, el precio que hay, el tema de las entrevistas, que nosotros decíamos son claramente inconvenientes, quedó de una manera intermedia, que es que solo los papás, cuando ellos los pidan voluntariamente y para informarse respecto al proyecto educativo. Entonces, son cuestiones de orden menor, creo yo, y lo importante es indicar el tremendo avance que hemos alcanzado. Diputado Edwards, bueno, ya está prácticamente listo el proyecto, casi aprobado, partiendo de la base que usted rechaza este proyecto, por supuesto. ¿Qué es lo que más le preocupa de este proyecto? Mira, déjame darte una idea general de lo que nosotros sentimos. Primero, esto es un proyecto que sigue siendo absolutamente anticolegio particular subvencionado. Prácticamente todas las trabas, la esencia de las trabas que se le ponen para ahogarlos, para hacerles una vida difícil, siguen todas puestas. Hubo algunas mejoras, claro, se dan algunas posibilidades de arriendo que son básicamente para los colegios de iglesia. El resto, la verdad es que las condiciones no son condiciones que puedan optar con facilidad. Claro, se amplían los plazos, pero no cambia la esencia de ahogarlos. Por ejemplo, lo que es apertura de nuevos colegios particulares subvencionados sigue radicando en un funcionario. O sea, un funcionario va a decidir si en la comuna que usted vive va a haber un nuevo colegio o no un nuevo colegio. Por lo tanto, nosotros creemos que hay un sesgo claramente anticolegio particular subvencionado. Otra cosa que nos parece que es muy grave y que empeoró en el Senado, a pesar de que hubo cosas que mejoraron, después podemos verla, es que se eliminó de un plumazo el mérito en la educación. Yo hace unas semanas atrás estuve en la Escuela Patria Nueva de Freire. En la Escuela Patria Nueva de Freire, en rural, colegio mapuche, todos los niños tenían como una visión, lo que los motivaba era la posibilidad de entrar a un colegio que tenía cierta selección, que es el Liceo Camilo Enrique, en este caso un colegio particular subvencionado. Los esfuerzos que hacen los niños, los esfuerzos que hacen los papás tenían una visión, algo que los motivaba a estudiar más, a sacar mejores notas. Ese mérito no existe, porque ahora para entrar a los colegios mejores de la educación pública no va a haber ningún tipo de prueba de admisión. Lo único que va a haber es simplemente una tómbola. O sea, no importa lo que usted haga, no importa cuánto se esfuerce, no importa cuánto trabaje, al final del día usted es un número que va a un software
computacional en que le van a decir por azar si es que usted va o no va a un colegio para el cual se ha preparado. Eso me parece que es de mucha gravedad. Diputado, pero no quedó conforme con las gradualidades, la progresividad en la implementación que se aplicó en el Senado a este proyecto. Mira, yo creo que hay cosas que se mejoraron. Te voy a dar un par de ejemplos. De la Cámara de Diputados salió que el Estado tenía que fomentar una cultura laica. O sea, fomentar que la gente no tenga religión. Eso se cambió a una cultura que respete las distintas posiciones que puedan tener religión. Eso es un avance. Después, nosotros le habíamos pedido al gobierno que pusiera la palabra arbitraria después de discriminación y que discriminación por género no fuera discriminación, porque si tú tienes un colegio de hombres, si una mujer quiere entrar, le pueden decir que no sin que eso importe de discriminación. Eso se cambió, gracias a Dios. O sea, ciertas cosas que eran, a nuestro juicio, totalmente ridículas que salieron de la Cámara de Diputados, se mejoraron. Sin embargo, usted me habla de la transitoriedad. Está bien, los colegios se van a tener que transformar, en este caso, en corporaciones sin fines de lucro, sí. Y esa fecha va a ser justo después de las elecciones presidenciales próximas. Entonces usted me dice, ¿hay más plazos? Sí. Pero también los cierres de colegio probablemente van a ocurrirle al próximo gobierno. Entonces también creemos que tiraron la pelota, el problema social que va a generar esto para el próximo gobierno. Entonces, después, la pregunta es, si este es un cambio tan importante que se va a demorar 3, 6, 15, 20 años, 30 años en el caso del copago, ¿por qué tenemos que terminarlo a matacaballo en enero? Y la respuesta, a mi juicio, es bastante clara. Es que el gobierno sabe que esta es una reforma impopular, anti-clase media, anti-colegio particular sancionado, y no quiere que pase a marzo porque no quiere enfrentar las posibles movilizaciones. Ese era un punto importante. ¿Por qué tanto apuro, diputado, para un proyecto que es de este tamaño, ¿no? De tanta envergadura? Déjame decirte que hemos avanzado respecto a la visión de mis distinguidos colegas de la oposición. Pero la distancia sigue siendo bien grande. Pero recuerda tú que decían que este era un proyecto enteramente malo. Hoy día ya tienen algunas miradas respecto de los colegios emblemáticos, que son 50 en el país sobre un universo de 11.000 colegios. Entonces, creo que te están quedando es poco lo que tienen que, en definitiva, tienen que reconocer que efectivamente este es un cambio necesario. Ahora, respecto del temor o por qué la rapidez, no, es que no ha habido rapidez. Nosotros nos demoramos más tiempo del que esperábamos en la aprobación de este proyecto. Más de 8 meses se dedicaron a este proyecto. Y como lo ha señalado el gobierno, la reforma educacional se construye sobre la base de 8 proyectos a lo menos. Tenemos aprobado el de educación preescolar, sí. ¿No es cierto? Tenemos este segundo que tiene que ver con inclusión. Aprobamos el administrador provisional. 3, nos queda ir a la política nacional docente, de suyo un gran proyecto. Política nacional docente, política en educación superior, la educación escolar y finalmente la nueva institucionalidad de la educación pública. Entonces tenemos un cierto sentido de urgencia. No es. Pero ¿por qué tanta urgencia cuando los procesos en educación son bien largos y los plazos se manejan de otra forma, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay un hecho que es cierto, y que este gobierno tiene solo 4 años para hacer efectivo la promesa de hacer una reforma estructural al sistema educativo, y en eso se está trabajando. Ya, ¿diputado? Consumimos el primer año. Hoy en la mañana conversábamos con Valentina Saavedra, la presidenta de la FECH, y ella se mostraba muy disconforme respecto al trabajo que se había hecho en este proyecto y decía que al final era un proyecto a medias, que todo era a medias, elección sí, pero con excepciones, lucro o no al lucro sí, pero quedaban abiertos algunos atajos todavía, arriendo, etcétera. ¿Cómo finalmente se va a trabajar ese tema de la reacción que puedan tener los estudiantes? Mira, lo que ocurre es que, con el mayor respeto por esa opinión, la verdad es que la política en general es el arte de construir acuerdos. En la medida de lo posible, dice usted. No, porque en la medida de lo posible tiende a ser como una caricatura, como una cosa despectiva. No, la realidad impone ciertas condiciones. Yo lo que quiero decir es que este cambio trascendente que estamos haciendo hace 10, 15 años no habría sido posible. Recién las condiciones se dieron en los últimos años y en consecuencia es un avance extraordinario. Por cierto que no es el 100%, ni yo estoy completamente al 100% conforme como salió el proyecto, pero hay un avance significativo, un cambio, ¿no es cierto? Son muy buenas noticias, mira, educación gratis. El Estado responsable de la educación en todos los niveles.
un compromiso efectivo con el mejoramiento de la educación pública. Los papás no van a tener que pagar más financiamiento para educar a sus hijos, aspirar. Entonces, movilizar al sistema hacia niveles de creciente calidad, yo creo que es una gran noticia para el país. Diputado, diputado Edwards, a partir de este proyecto y su inminente aprobación ya, ¿cómo se va a enfrentar lo que viene después en materia de educación, considerando lo que decía el diputado Venegas, que vienen hartos proyectos, ¿no? Mira, para nosotros la calidad es un objetivo central en cualquier sistema educacional. Y con objeto de este proyecto de ley, es probable que se cierren muchos colegios de calidad, por lo tanto, es difícil sostener que este es un proyecto que le interesa la calidad. Este es un proyecto que le hace mucho daño a los liceos emblemáticos, que son los liceos de máxima calidad dentro del sector público. Y como esto es un proyecto que va en contra, a nuestro juicio, de la calidad, en contra de lo que han elegido los padres, lo que quieren los padres cuando dijeron voy a ir y voy a meter a mi niño, a mi niña a este colegio, creemos que tenemos un problema en el sentido de que no estamos buscando lo mismo. Para la nueva mayoría y la izquierda que está comandando esta reforma, les importa más que el sostenedor no gane recursos, aunque sea legítima la ganancia, más que no gane recursos, que sean legítimos, a que entregue educación de calidad. Fíjate que en Carahue, comuna que conoce Mario, los dos mejores colegios, que no hay selección y no hay copago en todo Carahue, los dos mejores colegios son particulares subvencionados. Esos dos sostenedores están evaluando cerrar. Entonces, en el nombre de la calidad, estamos haciendo una reforma que puede terminar cerrando colegios de calidad. Entonces, para terminar la idea, como los objetivos son distintos, lo que está introduciendo esta reforma es una incertidumbre gigantesca en la educación en los próximos años. Yo le voy a decir algo. Si nosotros somos gobierno, el próximo gobierno, vamos a echar para atrás todo lo que tiene esta reforma, que es anti-clase media, anti-colegio particular subvencionado, anti-colegios públicos de calidad. Y eso no le hace bien a la educación. Diputado, por último, ¿evalúan la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional por alguno de estos temas? Sí, nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional. Nosotros hicimos, en la Cámara de Diputados, hicimos 17 reservas constitucionales. No vamos a ir por los 17 temas, porque hay algunos temas que se topan y que son básicamente la misma matriz, pero probablemente 6 o 7 temas sí van a llegar al Tribunal Constitucional, porque entre otras cosas creemos que el gobierno, dado que no tiene una mayoría social, porque la gente está en contra de esta reforma, pero sí tiene una mayoría política, están tratando de pasar la aplanadora e incluso modificar temas que van más allá de la Constitución sin los votos para aquello. Y como creemos que es inconstitucional y viola la libertad de enseñanza, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. Diputados Venegas y Edwards, gracias por haber venido a CNN. Eso es ganar por secretaría, intentar. ¿Qué cosa? ¿Ir al tribunal? No, claro, no. Siempre lo hacen y le ha ido mal en el último tiempo. Perdón. Esa es una noticia que ellos lo que quieren es aplastar a la oposición, aprovechar una mayoría circunstancial para agrandar su mayoría y hacer todos los cambios sin considerar a la oposición. No hay lo que es legítimo es que las mayorías se expresen, pero las minorías se respeten. Cuando usted tiene el 49% de los votos, cuando tiene el 49% de los votos, tiene que y más encima, cuando usted hace una reforma en que la gran mayoría de Chile está en contra, están legislando en contra de los intereses de Chile, en contra de la clase media. Esta es una mala reforma que nosotros, y dado que tenemos democracia, vamos a pelearla en este gobierno o en el próximo para revertirla. Todos los expertos en educación, quiero decir, solamente dicen exactamente lo contrario que el señor Edwards. Y entonces, como el señor Edwards no sabe de educación, yo me voy a quedar con lo que dicen los expertos. ¿Les parece? Diputado Venegas, diputado Edwards, gracias por haber venido a CNN. Gracias por la invitación.